Hola estudiantes del séptimo grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda Rosa, tu profe de lengua y literatura castellana. El día de hoy daremos el uso del diccionario. Para ello, estudiaremos su definición, los tipos, el uso del diccionario. Los propósitos de esta clase son conocer las partes del diccionario, identificar los tipos de diccionarios y valorar el uso del diccionario. Ahora tenemos aquí una plaza. Seguro que siempre se van a la plaza a encontrarse con sus amigos, con sus compañeros. Acá tenemos a nuestros amigos del séptimo grado que están diciendo lo siguiente. Amigo, hoy no comprendí la clase de ciencias. ¿Por qué? Le dice Joseca. ¿Qué significa potabilizar? Busquemos en el diccionario, responde Dani. ¿Qué tipo de diccionario? Se pregunta Joseca. Vayamos a la definición. Y para empezar te quiero decir que Joseca decía, ¿qué tipo de diccionario? Te pregunto, ¿qué tipo de diccionario conoces? A ver, ¿cuál es el que solés usar en la escuela? Veamos qué es un diccionario. El diccionario explica el significado de las palabras. Es lo que todos sabemos, ¿verdad? Pero también en el diccionario encontramos la siguiente información, la clase de palabra. Nos dice si es un sustantivo, un adjetivo, un verbo. También podemos saber si es una preposición, si es un adverbio. En total tenemos 9 clases de palabras y en el diccionario vamos a hallar la respuesta. Esta información aparece en el diccionario de forma abreviada, delante de la definición de cada palabra. Ahora vamos a recordar cómo aparece la palabra y su definición. Tenemos la palabra salud y dice del latín salus, utis. Entonces nos dice su origen y luego dice estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Ahí está la definición de lo que es la palabra salud. Y nos dice también ahí después del color amarillo que es un nombre en femenino. Entonces nos dice, como dijimos hace rato, la clase de palabra que es un nombre o sustantivo y que su género es femenino, porque es la salud, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que importante es la información brindada por un diccionario. Sigamos. Ahora veamos los tipos de diccionarios. Hace rato te pregunté, ¿conoces los tipos de diccionarios? Sí, donde encontramos definiciones. Pero ¿qué más solemos buscar o en qué tipos de diccionarios? Existen los diccionarios enciclopédicos que contienen información básica acerca de conceptos científicos, personajes históricos relevantes, países o ciudades. ¿Alguna vez usaste un diccionario enciclopédico? Seguro que sí. Veamos el otro tipo de diccionario. Diccionarios visuales. A ver, ¿qué te imaginas cuando decimos diccionarios visuales? Obviamente, prima el sentido de la vista. Es para ver qué cosas. A ver, letras o imágenes. ¿Qué pensás? Dice que nos proporcionan información a través de fotografías o dibujos. Estos diccionarios están organizados por temas. Aquí tenemos una imagen
que te pregunté hace rato, ¿qué te imaginas cuando decimos diccionarios visuales? ¿Pensamos en letras o imágenes? Si dijiste imágenes, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque a veces aprendemos o siempre aprendemos a través de las imágenes. En este caso tenemos el sistema solar. Entonces, ¿cómo yo voy a buscar este tema? Justamente por temas. Yo quiero saber de las células, entonces voy a buscar la célula y voy a tener las imágenes que me ayudan a comprender qué es una célula, de qué color es más o menos, al igual que esta imagen. Entonces, ¿cómo llamamos a estos diccionarios? Diccionarios visuales. Veremos otro tipo de diccionarios. Y tenemos los de antónimos y de sinónimos. Nosotros siempre en las clases de castellano o de otras materias hablamos de lo que son los sinónimos y los antónimos. A ver, vamos a recordar. ¿Qué son los antónimos? Son palabras que significan lo contrario. Y cuando tengamos alguna duda del antónimo de alguna palabra, podemos recurrir al diccionario de antónimos. Y ahí vamos a ver qué dice, qué son los diccionarios de antónimos. Recogen palabras junto a otras con significados completamente opuestos. Y luego, diccionarios de sinónimos. En esta clase de diccionario se relacionan palabras con significados similares. Entonces, cuando yo quiera saber o tenga una duda de sinonimia o antonimia, voy a recurrir a estos diccionarios. Ahora veremos el uso del diccionario. Tenemos que las palabras en el diccionario aparecen en orden alfabético. Es así, ¿verdad? Cuando descubríamos con nuestra maestra de grado, del primer grado, segundo, tercero, notábamos eso, ¿verdad? Buscábamos, nos decía, busca en el diccionario tal palabra, entonces nosotros veíamos que en la parte superior se ordenaban las palabras por orden alfabético. Las palabras van seguidas de una serie de abreviaturas que ayudan a ubicar el término en su categoría gramatical, su origen y el ámbito en que se emplea. Tenemos la palabra potable. Recuerdan que hace rato nuestros compañeros querían saber qué significa potable. Y ahí tenemos de dónde proviene. Tenemos en color verde que nos dice que proviene del latín. Luego nos dice que es un adjetivo y posteriormente significa que se puede beber. Pero abajo tenemos algo más que dice que es un adjetivo coloquial y es pasable y aceptable. Entonces, ¿qué pasa acá? Al principio teníamos un ejemplo y una palabra. ¿Qué palabra era? Era la palabra salud y tenía una definición. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa con otras palabras? Son polisémicas. Poli viene de mucho y sémica de significado. Entonces existen algunas palabras que tienen varios significados, como el caso de potable. A esos significados les llamamos acepciones. La palabra potable, en este caso, tiene dos acepciones. ¿Y yo cuál voy a usar? Necesito tener un contexto. ¿Qué significa el contexto? Sería el lugar en donde se utiliza, en qué oración, en qué situación comunicativa utilizo esa palabra. Y ahí voy a elegir una u otra acepción. ¿Se entiende? Ahora seguimos con que el diccionario ayuda a resolver muchas preguntas en torno a las palabras. Al principio dijimos que nos ayuda a conocer el significado, pero había sido también nos ayuda a saber cómo se escribe. Yo me puedo preguntar, ¿es con S o con Z la palabra potabilizar? No me tengo que quedar con esa duda. ¿Qué voy a hacer? Voy a recurrir al diccionario. Y este diccionario nos va a acompañar toda la vida. Ahora estamos en el 7º grado, vamos a utilizar para conocer las palabras. Ya no vamos a esperar que nuestra maestra nos diga busca en el diccionario.
Al tener una duda, vamos a recurrir a él. Y no solamente en el séptimo, como les decía, cuando estemos en la facultad o cuando seamos profesionales, vamos a seguir utilizándolo. ¿A qué tipo de palabra corresponde este término? También eso vamos a saber. ¿Qué tipo puede ser? Dijimos que puede ser nombres o sustantivos, pueden ser adjetivos, pueden ser pronombres, adverbios, etc. La palabra corriente tiene más de un significado, lo que les decía recién. A veces algunas palabras tienen varias acepciones. Llegamos ahora a la evaluación y nuestro ejercicio dice: completamos los espacios en blanco con la palabra correcta. Y tenemos 3 palabras: dudas, alfabético y útil. El diccionario es un instrumento muy útil cuando se lee o escribe algo. Excelente. Pensaste lo mismo, ¿verdad? En él aparecen las palabras en orden. ¿Cómo dijimos que están ordenadas las palabras en un diccionario? A ver. En orden alfabético, lo que facilita su consulta. Y luego tenemos permitir resolver lingüísticas y obtener información importante. A ver, ¿cuál es la respuesta? Un diccionario permite resolver dudas lingüísticas. Sé que respondiste de la misma manera. Excelente. Sigamos. En el ejercicio 2 tenemos el significado correcto de la palabra destacada según el contexto es. Y tenemos el contexto, las palabras o la situación que rodea a la palabra corriente. Y tenemos el agua corriente. Y tenemos que es un adjetivo que corre. En la segunda acepción dice dicho de una semana, de un mes, de un año, actual o que va transcurriendo. Suelen escuchar, por ejemplo, del corriente año. Ahí está. 3 y 4. 3 dice que está en uso en el momento, la moda corriente. Y movimiento de traslación continuado de una masa fluida como el agua o el aire en una dirección determinada. Vemos que la palabra corriente tiene 4 acepciones en nuestro diccionario. A ver, ¿cuál va con el contexto? ¿Qué pensás? ¿Es la respuesta 1, 2, 3 o 4? Si dijiste la número 4, estás en lo correcto. Agua corriente es movimiento de traslación continuado de una masa fluida, como el agua o aire, en una dirección determinada. En resumen, entonces, en los diccionarios, las palabras se ordenan alfabéticamente. Se emplean una serie de abreviaturas para ubicar el significado. Y las palabras tienen varios significados numerados, que es todo lo que aprendimos hoy. Aquí tenemos a nuestros amigos del 7º grado que están en la plaza y siguen comentando acerca de nuestra situación inicial, el uso del diccionario, el significado de las palabras. Es realmente interesante el uso del diccionario. Pude comprender mejor el significado de la palabra potabilización. Gracias al diccionario enciclopédico podré enseñarle a mi mamá a potabilizar el agua, dice Joseca. Todos podremos seguir utilizando el diccionario y ahora con más propiedad, porque conocemos todo acerca de su uso. Yo me despido y vos recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.